La carta que nadie debía leer. Cuando el cartero dejó la carta sobre la mesa, todo parecía normal. La mañana estaba gris, el cielo cargado, como si presintiera que algo iba a cambiar. Yo estaba en la cocina preparando café cuando la vi. No era un sobre común. Tenía un sello antiguo, con tinta que parecía desvanecerse y una caligrafía que me resultaba inquietantemente familiar. Daniel estaba en la sala, revisando su correo habitual, y cuando vio la carta, su rostro palideció. «¿Qué es eso?», pregunté, intentando sonar casual, aunque una sensación de alarma recorría mi cuerpo. Él la tomó con manos temblorosas. La miró de cerca, con los labios apretados. «Es de mamá», dijo, apenas audible. Su madre había muerto hacía más de 5 años. Su funeral había sido una ceremonia sobria, cargada de dolor y de secretos. La idea de que ella le escribiera algo ahora era imposible. Y sin embargo, allí estaba, un sobre amarillento, con su nombre escrito con la caligrafía que yo había visto en tantas cartas de la infancia de Daniel. «¿Cómo es posible?», pregunté, acercándome a él. Daniel respiró hondo. No me miró. Su expresión era una mezcla de miedo y nostalgia. «No lo sé», dijo finalmente. «No entiendo cómo ha llegado esto hasta nosotros». Abrí la carta junto a él, con cuidado, temiendo romper algo que parecía frágil, casi sagrado. El olor a papel viejo llenó la cocina. Mis dedos temblaban, no solo por la anticipación, sino por la sensación de que aquello cambiaría nuestras vidas. La carta estaba escrita a mano. Cada palabra estaba cuidadosamente colocada, como si cada letra contuviera siglos de secretos. La voz de su madre parecía susurrar desde la tinta, desde el pasado, pidiéndonos que escucháramos, que hiciéramos caso. «Querido hijo», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y si lo estás haciendo, significa que confío en ti, más que en nadie. Hay algo que debo pedirte, algo que no debes revelar a nadie, y algo que solo tú puedes cumplir». Daniel cerró los ojos, respirando de manera agitada. Me giré hacia él. Su rostro estaba pálido, con las manos crispadas sobre la mesa. «¿De qué habla?», pregunté. «¿Qué favor?». Él no respondió de inmediato. Sacudió la cabeza, como si cada palabra fuera un peso que le costaba pronunciar. «Nunca te lo conté», murmuró. Juré que jamás hablaría de esto. Mi corazón se aceleró. Jurar silencio sobre algo así solo podía significar que lo que seguía era prohibido. Algo que nadie debía saber, y que sin duda tendría consecuencias si se revelaba. La carta continuaba. «Te pido que cuides de alguien que depende de ti más de lo que imaginas. Nadie debe saberlo. Ni tu esposa, ni tus hermanos, ni tus amigos. Nadie. Porque si lo supieran, podrían tomar decisiones equivocadas. Podrían lastimar lo que tanto he protegido». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La frase parecía dirigida directamente hacia mí, aunque Daniel estaba delante de mí, mirándome como si temiera que yo reaccionara. «¿De quién habla?», pregunté con voz suave. Él permaneció en silencio, evitando mi mirada. Su respiración era pesada, entrecortada. Finalmente, dijo: «Es alguien que ni siquiera debería estar aquí. Alguien de nuestra familia, pero no de la forma en que imaginas». Tomé la carta con cuidado, revisando cada palabra. Sentía que mi mundo empezaba a tambalearse. La carta no solo era un mensaje del pasado. Era un legado. Un secreto que había permanecido oculto durante años. Y ahora nos obligaba a enfrentarlo. Daniel se levantó, caminando hacia la ventana. Sus manos apretaban la cortina como si necesitara sostener algo sólido para no desmoronarse. «Mi madre, ella sabía cosas», dijo. «Cosas que no debía contarnos. Cosas que podían destruirnos si salían a la luz». «¿Qué cosas?», insistí. Él me miró por fin, sus ojos cargados de una mezcla de miedo y dolor. «No puedo decírtelo todavía», susurró. «Pero tendrás que descubrirlo por ti misma. Es la única forma». Un silencio pesado llenó la cocina. Las palabras flotaban en el aire, impregnadas de un misterio que nos envolvía. La carta reposaba sobre la mesa, y yo no podía apartar la mirada de ella. Cada línea, cada letra, parecía contener una amenaza silenciosa. «Camila», dijo Daniel, con voz grave.
No intentes abrir el resto de la carpeta que mi madre dejó con esto hasta que estés lista. No sabes lo que hay allí. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que si abría lo que quedaba, cruzaría una línea de la que no habría retorno. Pero también sabía que tarde o temprano lo tendría que hacer. Que la verdad, por más aterradora que fuera, saldría a la luz. La carta terminaba con una frase que me heló la sangre: si alguna vez decides leer todo, hazlo sola. Nadie más puede acompañarte. Nadie puede protegerte de lo que descubrirás. Daniel respiró profundamente, cerrando los ojos un momento. Su madre había dejado instrucciones claras, tan precisas que ni siquiera él había osado desobedecerlas. Y yo, al mirar la carta, comprendí que algo en nuestra familia había permanecido escondido durante décadas, esperando el momento exacto para emerger. Me senté en la silla, temblando, con la carta entre mis manos. Sentía el peso de un secreto que ni siquiera sabía cuánto me afectaría. Sentía que la vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Y supe, con certeza, que esta era solo la primera pieza de un misterio mucho más grande. Antes de seguir, suscríbete al canal y deja tu comentario. La verdad que estás a punto de descubrir cambiará por completo todo lo que creía sobre esta familia. Después de leer la carta, la tensión entre Daniel y yo se volvió insoportable. Él caminaba por la sala, las manos entrelazadas, los ojos fijos en el suelo. Cada vez que intentaba hablar, la palabra se le atascaba en la garganta. Yo no podía apartar la mirada de la carta que seguía sobre la mesa, como si contuviera un poder invisible, capaz de dominar nuestras emociones y pensamientos. Dime, le pedí con voz temblorosa. ¿Quién es esa persona que mi suegra me pide cuidar? Daniel tragó saliva, y su rostro se ensombreció. Por un momento pensé que iba a derrumbarse de rodillas. No puedo decírtelo todavía, susurró. No es seguro. No para ti, y menos para nosotros. Pero la carta dice que nadie más puede saberlo, insistí. Entonces, ¿por qué me hablas de ello? Él se quedó en silencio, como si cada palabra que saliera de su boca pudiera desencadenar un desastre irreversible. Finalmente, habló. Es alguien de nuestra familia. Alguien que todos creían desaparecido, o muerto. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de que la carta estuviera hablando de alguien que debía estar muerto, y que Daniel lo supiera, me llenó de miedo. Mis manos comenzaron a sudar. La carta parecía arder en mis dedos, y al mismo tiempo, había algo irresistible en ella. Algo que me obligaba a seguir leyendo, a descubrir la verdad que nadie se atrevía a revelar. ¿Cómo es posible? Pregunté. ¿Quién? Daniel me miró a los ojos por primera vez desde que abrimos la carta. Su mirada estaba cargada de culpa, de un dolor que no había mostrado jamás. Era un secreto que mi madre y yo hemos guardado durante años, dijo. Y si sale a la luz, podría destruirnos a todos. Me senté lentamente. El silencio se hizo pesado, casi insoportable. Daniel continuó. Cuando era niño, ocurrió algo que nadie debía saber. Mi madre hizo algo que cambió nuestra familia para siempre. Algo que afectó vidas que ni siquiera podemos imaginar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía comprender lo que me decía. Cada palabra que pronunciaba Daniel parecía abrir un agujero en mi mente, un vacío de preguntas sin respuestas. Explícame, dije, intentando mantener la calma. Necesito saberlo. Daniel cerró los ojos, tomó un profundo respiro y comenzó a hablar. Cuando yo tenía 12 años, un miembro de nuestra familia desapareció. Mi madre estuvo involucrada. Y no se trataba de un simple accidente. Fue planeado, controlado. Y yo fui testigo. Mis manos se crisparon. Sentía como si la habitación se contrajera a nuestro alrededor. Las palabras de Daniel parecían golpearme con fuerza. No era solo un secreto. Era una confesión. Una que nunca imaginé escuchar. ¿Desapareció? Susurré. ¿Quién? Ella, dijo Daniel, su voz quebrándose. La persona que estás destinada a conocer pronto. La que mi madre te pidió cuidar. El aire en la habitación se volvió más denso. No podía respirar con normalidad. Sentí un nudo en la garganta y un frío que recorría cada fibra de mi cuerpo. La carta que habíamos leído era solo una introducción.
La verdad estaba mucho más allá, mucho más oscura. Debo mostrarte algo, dijo Daniel, levantándose con dificultad. Algo que mi madre dejó para ti. Algo que explica todo. Se dirigió hacia un cajón del escritorio y sacó un pequeño paquete envuelto en papel antiguo. Lo colocó frente a mí con cuidado. Su mano temblaba ligeramente, y yo podía sentir que el peso del paquete no era solo físico, sino emocional. Esto es lo que tu suegra dejó escondido, dijo. Lo escribió pensando que solo tú podrías manejarlo. Abrí el paquete lentamente. Dentro había un cuaderno, cubierto de polvo, con una cinta de terciopelo que mantenía las páginas cerradas. Al tocarlo, sentí un estremecimiento. Cada página contenía notas, fechas, nombres y secretos familiares que parecían escritos para alguien que sabía demasiado. No, no puedo creer esto, susurré mientras abría la primera página. Cada palabra escrita parecía reflejar los pensamientos de su madre, sus planes, sus temores y la forma en que manipuló vidas para proteger a nuestra familia. Había detalles sobre decisiones que Daniel nunca había mencionado, sobre eventos que todos creíamos accidentales y que en realidad habían sido cuidadosamente planeados. Mi corazón se aceleró al llegar a una sección marcada con letras grandes. Camila, si estás leyendo esto, significa que la decisión que tomó tu suegro y yo afectará tu vida para siempre. Nadie debe saberlo, porque el conocimiento podría destruir lo que tanto hemos protegido. Solo tú puedes entenderlo. Solo tú puedes cumplir con lo que te pido. Daniel tomó mi mano, temblando. Ahora entiendes por qué nunca te lo conté, dijo. Porque esto no es solo un secreto. Es un riesgo. Y si alguien más se entera, las consecuencias serían devastadoras. Las palabras me hicieron sentir mareo. Sabía que lo que estaba por descubrir era más grande que cualquier mentira o engaño que hubiera enfrentado antes. Todo lo que creí conocer sobre mi esposo, sobre su madre, sobre nuestra familia, estaba a punto de cambiar para siempre. Debemos decidir qué hacer con esto, dijo Daniel. Porque si seguimos adelante, no hay vuelta atrás. Miré el cuaderno, la carta y su rostro. Todo estaba allí, frente a mí, y entendí que la historia que había comenzado con una simple carta se transformaría en un viaje por secretos, traiciones y verdades que habían estado enterradas por años. No podemos esperar más, dije finalmente. Necesito saber todo. Daniel asintió, y supe que juntos enfrentaríamos lo que estaba por venir, aunque ninguno de los dos estaba preparado para lo que íbamos a descubrir. Después de abrir el cuaderno que la madre de Daniel había dejado para mí, sentí que mi mundo se desmoronaba lentamente. Cada página que pasaba era un golpe al corazón, como si cada palabra estuviera escrita con la intención de desarmarme por completo. Había nombres, fechas y anotaciones que hablaban de hechos que nadie en la familia había mencionado jamás. Daniel permanecía a mi lado, en silencio, con las manos entrelazadas, los ojos fijos en el cuaderno como si pudiera ver a través de las páginas y adivinar lo que yo sentía. No podía evitar sentir miedo. No solo miedo por lo que estaba leyendo, sino por la sensación de que algo nos estaba observando desde el pasado, desde el mismo papel, desde los secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Al pasar la primera sección, me encontré con un listado de nombres que no reconocía del todo. Sin embargo, entre ellos aparecían personas que eran parte de mi vida, de nuestra familia, y también de la familia de Daniel. Sus nombres estaban subrayados, con notas al margen. Algunas decían cosas como protegida, no intervenir, vigilar de cerca, mantener alejada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La madre de Daniel había manipulado vidas, decisiones, incluso nuestras relaciones, desde mucho antes de que yo existiera. Y ahora, toda esa información estaba frente a mí, revelando un patrón que jamás habría imaginado. Daniel, dije con voz temblorosa, esto es demasiado. No puedo creer que alguien haya planeado todo esto. Él asintió, con los ojos llenos de culpa y cansancio. Lo sé, susurró. Toda mi vida estuvo rodeada de mentiras, y yo no podía hacer nada. Juré que nunca te lo contaría. Pero ahora, ya es demasiado tarde. Pasé a la siguiente sección del cuaderno. Allí había cartas entre su madre y otras personas, algunas sin remitente claro, otras con nombres borrados. Cada carta hablaba de decisiones que afectaban directamente a nuestra familia, a nuestra infancia y a nuestra vida adulta. Lo que más me impactó fueron las anotaciones sobre mí,
sobre quién yo debía ser y lo que debía descubrir con el tiempo. Había páginas completas sobre decisiones médicas, sobre ubicaciones, sobre quién debía saber o no ciertos eventos. Cada palabra estaba cuidadosamente escrita para protegerme, pero también para controlar lo que yo descubriría. Era un equilibrio delicado entre protección y manipulación, y la intensidad de la planificación me dejó sin aliento. En un momento, me detuve en una carta fechada apenas 6 meses antes de que naciera Daniel. La carta estaba dirigida a su esposo en ese entonces, mi suegro, y hablaba de una persona que debía ser mantenida en secreto, como si nunca hubiera existido. Daniel me miró. Ella es la persona de la que mamá me hablaba en la carta, dijo. La que debo proteger. La que nadie debe conocer. Mi mente comenzó a dar vueltas. Todo lo que había pensado sobre nuestra familia, sobre mis padres, sobre Daniel, ahora parecía una historia construida por alguien más. Una historia que yo no había escrito, pero que ahora me obligaban a leer, a entender y a enfrentar. Saqué la carta que aún tenía sobre la mesa y la comparé con el cuaderno. Había coincidencias en la forma de escribir, en los nombres mencionados y en las advertencias. Era como si mi suegra hubiera dejado un mapa secreto para que yo lo siguiera, para que descubriera la verdad en el momento exacto. Daniel respiró profundamente y continuó. Mi madre no solo nos dejó pistas, también dejó instrucciones. Todo lo que debes hacer, todo lo que debes descubrir, está pensado para que entiendas quiénes somos realmente y por qué nuestra familia ha funcionado así durante generaciones. Me senté, temblando. Cada palabra que pronunciaba Daniel aumentaba la sensación de que nuestra realidad estaba hecha de mentiras cuidadosamente tejidas. Mentiras que protegían, sí, pero que también ocultaban horrores. Pasé a la sección siguiente del cuaderno. Allí, había fotografías. Algunas de ellas eran recientes, de hace apenas unos años, y mostraban lugares que yo conocía pero en circunstancias que no recordaba. En otras, aparecían personas que yo reconocía, pero en momentos que no coincidían con mi memoria. Cada fotografía parecía un rompecabezas que debía armar para entender la verdad completa. Una fotografía me heló por completo. Era de una mujer que se parecía a mí, pero no era yo. Tenía la misma altura, el mismo color de cabello, incluso la misma mirada, pero había algo inquietante en su expresión. Era como si hubiera estado viviendo en paralelo a mí, oculta, invisible, mientras yo crecía pensando que estaba sola. Daniel, susurré, ¿quién es ella? Su rostro se ensombreció. Es la persona que tu suegra me pidió que protegiera, dijo. La que nadie debe conocer. La que, si supieras la verdad, podría cambiar todo lo que creías sobre tu propia vida. Mis manos temblaban. Sentía que el aire en la habitación se volvía más denso, más pesado. Cada palabra aumentaba mi ansiedad, y al mismo tiempo, me obligaba a seguir. No podía detenerme. Necesitaba saber más. Pasé a la siguiente página. Allí había un mapa de ubicaciones, con marcas en lugares que yo conocía, el parque donde jugaba de niña, la escuela donde estudié, la casa de mis padres. Cada marca tenía notas al margen, indicando vigilancias, momentos específicos, decisiones que debían tomarse. Era un control absoluto de la vida, incluso antes de que yo tuviera conciencia de lo que estaba pasando. Daniel me tomó del brazo. No sé si estás lista para esto, dijo. Es mucho más oscuro de lo que imaginas. Pero no podía retroceder. Abrí otra carta dentro del cuaderno, fechada apenas un año antes de la muerte de su madre. Allí se hablaba de un encuentro, de una decisión crítica que cambiaría para siempre la vida de la persona que debía proteger. Las palabras eran precisas, frías, pero también llenas de un cuidado obsesivo. Leí la frase que más me heló. Si ella descubre la verdad antes de tiempo, podría destruir todo lo que hemos construido. La verdad no puede revelarse de golpe. Debe ser guiada, paso a paso. Daniel me miró, con ojos húmedos. Por eso no podía decírtelo antes, dijo. Por eso tu suegra dejó todo en mi poder y ahora en tus manos. Sentí que mi mundo se tambaleaba. Todo lo que había creído seguro, todo lo que pensaba conocer sobre nuestra familia, estaba construido sobre secretos cuidadosamente guardados y manipulaciones que ahora debía entender. Pasé a la última sección del cuaderno que alcanzamos a leer juntos. Era un sobre pequeño pegado dentro de la carpeta. Dentro, había un objeto que no comprendí de inmediato, una llave metálica, simple, antigua.
La llave parecía ordinaria, pero Daniel me miró como si el peso de todo el pasado descansara sobre ella. Esta llave, dijo, abre un lugar que tu suegra consideraba sagrado. Allí está todo. Allí encontrarás la verdad completa. Pero debes saber algo, su voz bajó a un susurro. No será fácil enfrentarla. Y no todos saldrán ilesos. Mis manos se crisparon sobre la llave. Sentí un vértigo, una mezcla de miedo y excitación. Sabía que lo que estaba por descubrir cambiaría no solo la percepción de mi esposo y mi suegro, sino de toda mi vida. Daniel y yo nos miramos en silencio. La tensión era insoportable. Todo estaba frente a nosotros, la carta, el cuaderno, la llave, y la certeza de que detrás de cada secreto había consecuencias que nadie podía anticipar. Debemos ir, dije finalmente. No hay vuelta atrás. Daniel asintió, y juntos nos dirigimos hacia el lugar que la llave abría. La casa se sentía más oscura, más silenciosa, como si el mundo entero contuviera la respiración ante lo que estaba por ocurrir. Al llegar, la puerta parecía normal, pero al insertar la llave, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que dentro había secretos que jamás imaginé, y que la verdad podría destrozar todo lo que conocía. Empujé la puerta lentamente. Lo que vimos dentro nos dejó sin aliento. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu comentario. La historia que estás a punto de escuchar es un secreto que ha permanecido oculto por décadas, y cada palabra cambiará lo que creías saber sobre tu familia y sobre tu propia vida. Después de abrir la puerta que la llave de la madre de Daniel había desbloqueado, un olor a polvo y madera vieja nos recibió. La habitación estaba cubierta de sombras, apenas iluminada por la luz que entraba por las ventanas altas. El aire era pesado, casi sofocante, y cada paso que daba parecía resonar como un eco de advertencia. Daniel y yo entramos con cautela. La sensación de estar siendo observados era casi física. Mis manos temblaban mientras sostenía la llave, como si su peso fuera más que metálico, como si representara siglos de secretos y decisiones que jamás debieron ser reveladas. Al mirar alrededor, descubrí estanterías llenas de documentos, fotos, carpetas y cajas cuidadosamente etiquetadas. Cada objeto parecía contener una pieza de un rompecabezas que, hasta ese momento, no había podido ni imaginar. Era un archivo secreto de nuestra familia, protegido celosamente por generaciones. No puedo creer que todo esto exista, susurré, sin apartar la mirada de los estantes. Daniel caminó hacia un escritorio en el centro de la habitación y comenzó a abrir carpetas al azar. Sus manos temblaban, y cada hoja que sacaba parecía contener más preguntas que respuestas. Esto es demasiado, murmuró. No sé si estamos preparados para enfrentar lo que hay aquí, pero ya habíamos cruzado el punto de no retorno. Tomé una carpeta marcada con mi nombre. Era pesada, antigua, con las hojas amarillentas y cuidadosamente ordenadas. Al abrirla, encontré fotografías, cartas, registros y anotaciones que revelaban cosas que jamás habíamos sospechado. La primera fotografía mostraba a una mujer que se parecía a mí, pero no era yo. Era más joven, con una expresión seria y ojos que parecían conocer secretos que no debía descubrir. A su lado había un niño, que se parecía a Daniel, pero no era él. La escena parecía haber sido tomada en secreto, con cuidado para que nadie más la viera. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, la voz apenas un susurro. ¿Qué está pasando aquí? Daniel cerró los ojos y respiró profundo. Ella es la persona que mi madre me pidió que protegiera, dijo. La que nadie debía conocer. Y el niño es alguien cuya existencia fue escondida para que nunca interfiera con nuestras vidas. Sentí que mi corazón se detenía por un instante. La revelación era demasiado grande para procesarla de golpe. Era como si cada mentira que creímos, cada omisión, cada silencio, hubiera sido parte de un plan cuidadosamente calculado para ocultar algo que nunca debió salir a la luz. Pasé a otra carpeta. Allí había cartas intercambiadas entre mi suegra y otras personas de la familia, con instrucciones sobre cómo manejar situaciones delicadas, cómo proteger secretos y cómo asegurarse de que ciertos hechos jamás fueran conocidos por nosotros. Cada carta era un testimonio de control absoluto sobre la vida de aquellos a quienes amaban, incluyendo nosotros. No puedo creer que hayan manipulado todo de esta manera, dije. ¿Toda nuestra vida ha sido un teatro planeado por ellos? Daniel asintió, con los ojos húmedos. No solo nuestra vida,
susurró. La vida de todos los que estuvieron cerca de nuestra familia. Cada decisión, cada movimiento, cada mentira, todo estaba pensado para proteger algo que nadie debía descubrir. Mi respiración se volvió rápida. Sentí un nudo en el estómago y un vértigo que recorría cada fibra de mi cuerpo. Cada página que pasaba revelaba un entramado de secretos familiares, traiciones ocultas, identidades intercambiadas y decisiones que afectaban generaciones enteras. En una de las carpetas encontré un cuaderno de anotaciones. Sus páginas estaban llenas de nombres tachados, fechas y lugares. Cada entrada parecía describir un evento que había ocurrido en secreto, decisiones tomadas para proteger a alguien, y advertencias sobre lo que podía suceder si se descubría la verdad. Una anotación llamó mi atención. Ella nunca debe saberlo. Si lo hace, todo se desmoronará. Daniel, susurré. ¿De quién habla? Él tragó saliva y negó con la cabeza. No puedo decirlo todavía, murmuró. Solo sé que si descubres esto antes de tiempo, podría destruirlo todo. Pasé a otra sección. Allí había fotografías recientes, tomadas con cámaras ocultas. Mostraban a personas conocidas, pero en situaciones que no podían ser casuales. Había una mujer observando desde la sombra, un hombre que parecía seguir a alguien y notas escritas al margen que indicaban horarios, lugares y movimientos. Cada fotografía era un registro de vigilancia, un control absoluto sobre la vida de los demás. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Todo lo que creímos seguro, todo lo que dimos por sentado, estaba siendo cuestionado. La familia que conocía, la vida que creí normal, era solo una fachada. No puedo creer que hayan hecho esto, susurré. ¿Por qué? ¿Qué tan lejos llegaron para proteger este secreto? Daniel respiró profundo y caminó hacia una de las cajas grandes. La abrió lentamente y sacó un sobre con un sello antiguo. Dentro había documentos legales, registros de adopciones, cambios de identidad y una carta dirigida a mí. La leí con manos temblorosas. Cada palabra era un golpe directo a mi percepción de la realidad. Mi madre biológica, la madre de Daniel, y mi suegro habían estado entrelazados en un plan que involucraba vidas, identidades y secretos que jamás debieron ser compartidos. Daniel, esto es demasiado, dije, la voz temblando. No sé si puedo enfrentar esto. Él me tomó del brazo, apretando suavemente. Lo sé, dijo. Pero ahora que hemos llegado hasta aquí, no hay vuelta atrás. Debemos descubrir la verdad completa, aunque nos destruya en el proceso. Mientras pasábamos las últimas páginas, encontramos un sobre más pequeño, sellado y marcado con mi nombre en letras grandes. La advertencia era clara, solo abrir en presencia de ella. Tomé el sobre con cuidado. Al abrirlo, encontré fotografías de personas que nunca había visto, documentos que revelaban intercambios de identidades, y cartas que explicaban cómo cada miembro de nuestra familia había jugado un papel en mantener oculto algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Esto es imposible, susurré. Todo esto es demasiado. Daniel asintió, con los ojos fijos en mí. Ahora entiendes, dijo. Esto es lo que mi madre quería proteger. Esto es lo que nadie debía conocer. Y ahora que lo sabes, debemos decidir qué hacer con ello. Sentí un escalofrío. Sabía que lo que habíamos descubierto cambiaría nuestra vida para siempre. La verdad estaba frente a nosotros, pero también lo estaba el peligro de conocerla por completo. Y entonces escuchamos un ruido detrás de nosotros. Algo metálico, seco, que hizo que ambos giráramos al mismo tiempo. La puerta de entrada estaba cerrada, pero había alguien más en la casa. Daniel tomó mi mano con fuerza. No estamos solos, susurró. Nadie sabe que abrimos esto, pero alguien más sí lo sabe. El aire se volvió más denso, pesado, y la sensación de ser observado se intensificó. Sabía que lo que estaba por venir sería más oscuro, más profundo, más peligroso de lo que habíamos imaginado. Miré las carpetas, las fotografías, los documentos. La verdad estaba allí, pero ahora también estaba la amenaza de aquellos que habían hecho todo esto posible. Debemos continuar, dije finalmente. No podemos detenernos ahora. Daniel asintió, y juntos nos adentramos más en el misterio, sabiendo que cada paso nos acercaba a una verdad que podría destrozar nuestras vidas y revelar secretos que nadie estaba preparado para enfrentar.
Después de horas recorriendo cada documento, cada fotografía, cada carta y anotación, Daniel y yo finalmente comprendimos el alcance del secreto que su madre había protegido durante décadas. Lo que comenzó como una carta, un simple favor pedido por una mujer fallecida, había destapado un entramado de traiciones, identidades intercambiadas y decisiones tan extremas que incluso nos costaba creer que alguien fuera capaz de planearlas. La llave que habíamos usado para abrir la habitación secreta nos condujo a un último compartimiento oculto en la pared. Dentro había un pequeño cofre de madera, con cerraduras antiguas y un olor a polvo que impregnaba el aire. Daniel lo abrió con cuidado, y dentro encontramos el corazón del misterio, documentos legales, fotografías, cartas y un pequeño diario con la letra de su madre. El diario contenía confesiones que no podían ser ignoradas. Relataba cómo había protegido a alguien que, por generaciones, había sido considerado desaparecido. Cómo ella había manipulado identidades, cambiado vidas y tomado decisiones imposibles para proteger lo que consideraba más valioso, la seguridad de esa persona y la de la familia que debía continuar intacta. Al leer las páginas, descubrimos que esa persona era alguien cercano, cuya existencia había sido ocultada para evitar que los conflictos familiares se intensificaran. Cada decisión tomada, cada mentira mantenida, cada secreto guardado, había sido con el objetivo de protegernos, y al mismo tiempo, controlar lo que pudiera salir a la luz. Daniel me miró con los ojos húmedos. Todo esto, todo lo que descubrimos, susurró. Mi madre nos protegió, pero también nos manipuló. Nunca pensé que su influencia llegara tan lejos. Sentí un nudo en la garganta. Era imposible procesar que la madre de Daniel, mi suegra, hubiera controlado tantas vidas, y que nosotros hubiéramos vivido ignorando la verdad. Pasé a las fotografías finales. Una de ellas nos dejó sin aliento. Mostraba a la mujer que se parecía a mí, aquella que vimos en las imágenes anteriores, junto al niño que se parecía a Daniel. La carta, el cuaderno, las anotaciones, todo apuntaba a que esta persona había sido criada en secreto, protegida de todos, mientras nosotros vivíamos nuestra vida creyendo que conocíamos la verdad. Ella existe, dije finalmente, con la voz temblorosa. Y ha estado viva todo este tiempo. Daniel asintió, con la expresión grave. Mi madre se aseguró de que nadie supiera de ella, dijo. Pero ahora que lo descubrimos, debemos decidir qué hacer. El aire estaba cargado de tensión. Sabíamos que revelar este secreto podía destruir nuestra familia, pero ocultarlo sería mentirnos a nosotros mismos y traicionar todo lo que habíamos aprendido. Tomé el pequeño diario que quedaba en el cofre y leí la última nota, escrita directamente para mí. Camila, si estás leyendo esto, significa que confías en lo que hemos protegido. La vida que conoces no es completa sin la verdad. Debes decidir con cuidado, pero recuerda, el amor y la lealtad familiar son más fuertes que cualquier mentira. Todo está en tus manos. Mi corazón latía con fuerza. La responsabilidad que sentía era abrumadora. Sabía que cualquier decisión que tomáramos cambiaría la vida de todos. Daniel me tomó de la mano. No podemos retroceder, dijo. Sabemos la verdad, y eso nos da la oportunidad de hacer lo correcto, aunque sea difícil. Abrimos juntos la última caja de documentos. Allí encontramos una carta final de la madre de Daniel, dirigida a todos nosotros. Si algún día leen estas palabras, sepan que cada decisión, cada secreto y cada mentira fue hecha para protegerlos. Algunos sacrificios fueron necesarios, pero ahora depende de ustedes elegir cómo seguir adelante. La verdad es un arma poderosa. Úsela con cuidado. Sentí lágrimas correr por mi rostro. La historia de nuestra familia, las traiciones, los secretos, el morbo, las desapariciones y los intercambios de identidades, todo culminaba en este momento. Por primera vez, entendí la magnitud de lo que mi suegra había hecho, y la enorme responsabilidad que recayó sobre nosotros. Miré a Daniel. Su rostro estaba cansado, pero firme. Sabíamos que el pasado había terminado, que los secretos habían sido revelados, y que ahora teníamos la libertad, y el deber, de decidir cómo vivir con esa verdad. Hemos descubierto todo, dije. Todo lo que nadie debía saber, todo lo que estuvo oculto durante años. Sí, dijo él. Y ahora, podemos elegir. Podemos decidir qué hacer con la verdad. La tensión se disipó lentamente, reemplazada por una extraña sensación de liberación.
La oscuridad que rodeaba los secretos de la familia se había levantado, dejando al descubierto la verdad, dolorosa y morbosa, pero también necesaria. Finalmente, guardamos todos los documentos y cartas. La llave volvió a su lugar, y la habitación secreta quedó cerrada, como si el pasado hubiera encontrado reposo. Pero sabíamos que aunque los secretos estuvieran descubiertos, las decisiones que tomaríamos a partir de ahora definirían nuestra vida, nuestra familia y nuestro futuro. Mientras salíamos de la casa, el aire parecía más ligero. La historia que comenzó con una carta había terminado, dejando cicatrices, lecciones y la certeza de que el amor, la lealtad y la verdad son más poderosos que cualquier mentira o manipulación. Miré a Daniel y le sonreí. Por fin lo sabemos todo, dije. Ahora podemos vivir de verdad. Él asintió, y juntos dejamos atrás los secretos que nos habían perseguido durante años, listos para enfrentar el futuro con la verdad como nuestra única guía. La historia había terminado, pero las decisiones que tomaríamos a partir de ahora definirían quiénes éramos, y quiénes seríamos a partir de ese momento. Después de horas recorriendo cada documento, cada fotografía, cada carta y anotación, Daniel y yo finalmente comprendimos el alcance del secreto que su madre había protegido durante décadas. Lo que comenzó como una carta, un simple favor pedido por una mujer fallecida, había destapado un entramado de traiciones, identidades intercambiadas y decisiones tan extremas que incluso nos costaba creer que alguien fuera capaz de planearlas. La llave que habíamos usado para abrir la habitación secreta nos condujo a un último compartimiento oculto en la pared. Dentro había un pequeño cofre de madera, con cerraduras antiguas y un olor a polvo que impregnaba el aire. Daniel lo abrió con cuidado, y dentro encontramos el corazón del misterio, documentos legales, fotografías, cartas y un pequeño diario con la letra de su madre. El diario contenía confesiones que no podían ser ignoradas. Relataba cómo había protegido a alguien que, por generaciones, había sido considerado desaparecido. Cómo ella había manipulado identidades, cambiado vidas y tomado decisiones imposibles para proteger lo que consideraba más valioso, la seguridad de esa persona y la de la familia que debía continuar intacta. Al leer las páginas, descubrimos que esa persona era alguien cercano, cuya existencia había sido ocultada para evitar que los conflictos familiares se intensificaran. Cada decisión tomada, cada mentira mantenida, cada secreto guardado, había sido con el objetivo de protegernos, y al mismo tiempo, controlar lo que pudiera salir a la luz. Daniel me miró con los ojos húmedos. Todo esto, todo lo que descubrimos, susurró. Mi madre nos protegió, pero también nos manipuló. Nunca pensé que su influencia llegara tan lejos. Sentí un nudo en la garganta. Era imposible procesar que la madre de Daniel, mi suegra, hubiera controlado tantas vidas, y que nosotros hubiéramos vivido ignorando la verdad. Pasé a las fotografías finales. Una de ellas nos dejó sin aliento. Mostraba a la mujer que se parecía a mí, aquella que vimos en las imágenes anteriores, junto al niño que se parecía a Daniel. La carta, el cuaderno, las anotaciones, todo apuntaba a que esta persona había sido criada en secreto, protegida de todos, mientras nosotros vivíamos nuestra vida creyendo que conocíamos la verdad. Ella existe, dije finalmente, con la voz temblorosa. Y ha estado viva todo este tiempo. Daniel asintió, con la expresión grave. Mi madre se aseguró de que nadie supiera de ella, dijo. Pero ahora que lo descubrimos, debemos decidir qué hacer. El aire estaba cargado de tensión. Sabíamos que revelar este secreto podía destruir nuestra familia, pero ocultarlo sería mentirnos a nosotros mismos y traicionar todo lo que habíamos aprendido. Tomé el pequeño diario que quedaba en el cofre y leí la última nota, escrita directamente para mí. Camila, si estás leyendo esto, significa que confías en lo que hemos protegido. La vida que conoces no es completa sin la verdad. Debes decidir con cuidado, pero recuerda, el amor y la lealtad familiar son más fuertes que cualquier mentira. Todo está en tus manos. Mi corazón latía con fuerza. La responsabilidad que sentía era abrumadora. Sabía que cualquier decisión que tomáramos cambiaría la vida de todos. Daniel me tomó de la mano. No podemos retroceder, dijo. Sabemos la verdad, y eso nos da la oportunidad de hacer lo correcto, aunque sea difícil. Abrimos juntos la última caja de documentos. Allí encontramos una carta final de la madre de Daniel, dirigida a todos nosotros. Si algún día leen estas palabras, sepan que cada decisión, cada secreto y cada mentira fue hecha para protegerlos.
Algunos sacrificios fueron necesarios, pero ahora depende de ustedes elegir cómo seguir adelante. La verdad es un arma poderosa. Úsela con cuidado. Sentí lágrimas correr por mi rostro. La historia de nuestra familia, las traiciones, los secretos, el morbo, las desapariciones y los intercambios de identidades, todo culminaba en este momento. Por primera vez, entendí la magnitud de lo que mi suegra había hecho y la enorme responsabilidad que recayó sobre nosotros. Miré a Daniel. Su rostro estaba cansado, pero firme. Sabíamos que el pasado había terminado, que los secretos habían sido revelados, y que ahora teníamos la libertad, y el deber, de decidir cómo vivir con esa verdad. Hemos descubierto todo, dije. Todo lo que nadie debía saber, todo lo que estuvo oculto durante años. Sí, dijo él. Y ahora, podemos elegir. Podemos decidir qué hacer con la verdad. La tensión se disipó lentamente, reemplazada por una extraña sensación de liberación. La oscuridad que rodeaba los secretos de la familia se había levantado, dejando al descubierto la verdad, dolorosa y morbosa, pero también necesaria. Finalmente, guardamos todos los documentos y cartas. La llave volvió a su lugar, y la habitación secreta quedó cerrada, como si el pasado hubiera encontrado reposo. Pero sabíamos que aunque los secretos estuvieran descubiertos, las decisiones que tomaríamos a partir de ahora definirían nuestra vida, nuestra familia y nuestro futuro. Mientras salíamos de la casa, el aire parecía más ligero. La historia que comenzó con una carta había terminado, dejando cicatrices, lecciones y la certeza de que el amor, la lealtad y la verdad son más poderosos que cualquier mentira o manipulación. Miré a Daniel y le sonreí. Por fin lo sabemos todo, dije. Ahora podemos vivir de verdad. Él asintió, y juntos dejamos atrás los secretos que nos habían perseguido durante años, listos para enfrentar el futuro con la verdad como nuestra única guía. La historia había terminado, pero las decisiones que tomaríamos a partir de ahora definirían quiénes éramos, y quiénes seríamos a partir de ese momento.